Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional de este día lunes 17 de noviembre de 2025. Hoy concluiremos nuestra reflexión sobre la campaña contra Madián con el tema ofrenda del botín, meditando en el pasaje que se encuentra en Números capítulo 31, versículos del 32 al 54. Examinaremos la gratitud extraordinaria y la generosidad sacrificial que surge de corazones que verdaderamente reconocen la bondad y fidelidad de Dios. La palabra de Dios dice así en Números capítulo 31, versos del 32 al 54. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675.000 ovejas y cabras, 72.000 cabezas de ganado, 61.000 burros y 32.000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337.500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor, 36.000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor, 30.500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor, y 16.000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros, 16.000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó una de cada 50 prisioneros y animales y lo dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizaba como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros, así que de nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro de los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. La clave del pasaje el día de hoy se encuentra en el versículo 49. Tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. El relato que leemos hoy nos presenta uno de los momentos más extraordinarios en toda la historia de Israel. Después de una batalla significativa, cuando contaron a todos los soldados que habían participado en la campaña militar, descubrieron con asombro que ni un solo hombre había muerto o ni siquiera había faltado. Este era un milagro sin precedentes, una demostración innegable de la protección sobrenatural de Dios sobre su pueblo. Consideremos la magnitud de este milagro. 12.000 hombres habían salido a la guerra contra toda una nación. Habían participado en combate activo enfrentándose a un enemigo que los odiaba y que ciertamente había luchado por sus vidas. Sin embargo, cuando terminó la batalla y se contó a todos los soldados, ninguno ha faltado de nosotros. No había viudas llorando por esposos caídos, no había madres lamentando por hijos perdidos, no había huérfanos dejados sin padres. Cada hombre había salido a la batalla, regresó sano y salvo. Este evento nos recuerda otras ocasiones en las Escrituras cuando Dios peleó por su pueblo de maneras sobrenaturales. Pensemos en Josué y la batalla de Jericó, cuando los muros cayeron sin que Israel disparara una sola flecha. Recordemos a Gedeón y sus 300 hombres derrotando al vasto ejército madianita, simplemente tocando trompetas y rompiendo cántaros. Consideremos a Josafat cuando, después de adorar a Dios, descubrió que sus enemigos se habían destruido mutuamente. Una y otra vez, las Escrituras nos enseñan que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La respuesta de los oficiales israelitas a este milagro es instructiva y desafiante. No se jactaron de su propia valentía o habilidad militar, no atribuyeron la victoria a su entrenamiento superior o estrategia brillante. En cambio, reconocieron inmediatamente que habían sido preservados por la mano poderosa de Dios y respondieron con gratitud extravagante. Hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado alhajas de oro,
para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Esta no era una ofrenda requerida, era completamente voluntaria. Dios no les había mandado dar esto. Surgió espontáneamente de corazones abrumados por la bondad y fidelidad de Dios. Habían experimentado un milagro tangible y querían responder de manera tangible. El valor de su ofrenda era asombroso: 16.750 ciclos de oro, aproximadamente 420 libras de oro puro. Al precio actual del oro, alrededor de $60.000 por libra, esto equivaldría a más de 25 millones de dólares. No era una cantidad insignificante, era una ofrenda masiva, costosa y sacrificial. Estos hombres dieron generosamente de lo que habían recibido en el botín de guerra, reconociendo que todo, incluyendo sus propias vidas, eran un regalo de Dios. Es significativo que la ofrenda fuera para hacer expiación por nuestras almas. Aunque no habían perdido ningún soldado, reconocían que incluso en medio de la victoria habían sido confrontados con su propia mortalidad y fragilidad. Habían visto la muerte de cerca, habían participado en el juicio de Dios contra Madián. Reconocían que, como pecadores, ellos mismos merecían el juicio de Dios, pero Dios les había mostrado misericordia. Esta ofrenda nos enseña varias verdades profundas. Primero, la gratitud genuina siempre costará algo. Es fácil decir gracias con palabras, pero estos hombres respaldaron sus palabras con sus posesiones más valiosas. Como dijo el rey David cuando se le ofreció el terreno para construir un altar sin costo: no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Segundo, la generosidad sacrificial es la respuesta natural cuando verdaderamente comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo escribió: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando entendemos la magnitud de la misericordia de Dios, que Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores, la respuesta natural es dar todo lo que somos y tenemos. Tercero, nuestra generosidad debe ser un memorial permanente de la fidelidad de Dios. Moisés y Eleazar lo pusieron en el tabernáculo de reunión por memorial de los hijos de Israel delante de Jehová. Esta ofrenda no fue consumida o distribuida, se convirtió en un recordatorio permanente para las generaciones futuras de que Dios protege milagrosamente a su pueblo. Cuando damos generosamente a la obra de Dios, creamos un legado de fe que bendice a otros mucho tiempo después de que nos hayamos ido. ¿Cómo deberíamos responder nosotros? Cada uno de nosotros hemos experimentado la protección milagrosa de Dios innumerables veces, aunque quizás no tan dramáticamente como los soldados israelitas, pero pensemos en las veces que hemos viajado en automóvil y llegamos sanos y salvos, cuando miles mueren cada año en accidentes de tránsito. Consideremos las enfermedades y peligros de los que hemos sido protegidos sin siquiera saberlo. Reflexionemos sobre el hecho de que Cristo nos rescató de la muerte eterna y nos dio vida eterna. ¿Responde nuestra generosidad a la magnitud de la bondad de Dios hacia nosotros? ¿O damos tacañamente como si Dios tuviera que estar agradecido por nuestras migajas? La viuda pobre que echó 2 blancas en el arca del tesoro dio más que todos los ricos, porque echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no mide nuestra ofrenda por la cantidad absoluta, sino por el sacrificio que representa y el corazón del cual surge. Pablo escribió a los corintios sobre la generosidad extraordinaria de las iglesias de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa es la clase de generosidad sacrificial que honra a Dios y que surge de corazones verdaderamente agradecidos. Que Dios nos ayude a ser un pueblo caracterizado por la gratitud extravagante y la generosidad sacrificial, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de su mano y que la respuesta apropiada es dar libremente de vuelta a Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de milagros, de protección y de provisión abundante. Reconocemos que cada día que vivimos, cada respiración que tomamos, cada bendición que disfrutamos, todo es un regalo inmerecido de tu mano generosa. Señor, perdónanos por las veces que hemos tomado tus bendiciones como algo que merecemos, en lugar de recibirlas con asombro y gratitud. Abre nuestros ojos para ver las innumerables maneras en que nos has protegido y provisto, incluso cuando no nos damos cuenta. Danos corazones generosos como los de aquellos oficiales israelitas, que nuestra gratitud no sea solo de palabras, sino que se exprese en actos concretos de generosidad sacrificial. Ayúdanos a dar no solo de nuestra abundancia, sino de nuestro sustento, confiando en que tú siempre proveerás para nuestras necesidades. Señor, que nuestra generosidad sea un memorial permanente de tu fidelidad, inspirando a otros a confiar en ti y a dar generosamente también. Que podamos crear un legado de fe que bendiga a las generaciones futuras, señalándoles siempre hacia ti como la fuente de toda bendición. Te damos gracias sobre todo por el regalo supremo de tu Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo completamente por nosotros. Ayúdanos a responder a ese amor sacrificial con vidas totalmente consagradas a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.